Primero dice, cuando nuestra mente divaga, ¿verdad? Eso es común, ¿no? Y una de las causas por las cuales nosotros sufrimos de esta condición es el desequilibrio en el cual hoy se encuentra la integridad de nuestra atención. Hemos hablado previamente acerca del cómo desde la óptica del Buddha-Dharma, en buena medida el objetivo ulterior del sendero es el reclamo del bienestar y la felicidad genuina y duradera, ¿no? Hemos también exaltado como esencial e importante el distinguir, el establecer, ¿verdad?, una diferencia estructural entre esa condición, la del bienestar genuino y duradero, de lo que concebimos y entendemos por su impostor, que no es otro que el mero placer hedónico, esto es el sensorialmente condicionado. Y como comúnmente señalamos dentro del contexto de la liturgia de nuestra meditación, sabemos que esa condición tiene por naturaleza limitantes. ¿Y cuál es la limitante elemental o primaria del bienestar hedónico? Que es temporal y relativo. ¿Sí? Y dado el hecho de que así opera y funciona, en efecto es incapaz de aportarnos bienestar genuino y duradero. Si nosotros buscamos este objetivo, debemos de investigar y tratar de dilucidar de qué depende. Y hemos también recurrentemente señalado y afirmado que este es consecuencia primariamente del cultivo de lo que hemos denominado los 4 equilibrios, ¿recuerdan? Ese es un tópico también central tanto de la filosofía contemplativa del Buddha-Dharma como lo es de su teoría del conocimiento, de su psicología, ¿no? El equilibrio como punto de partida de la facultad del deseo y la volición. El equilibrio, naturalmente, de la atención. El equilibrio cognoscitivo o perceptual y finalmente el equilibrio emocional. Desde la óptica del Buddha-Dharma, cuando estos aspectos se encuentran en una condición de equilibrio, en balance, naturalmente derivan y propician como consecuencia ese estado y condición de bienestar genuino y duradero. Uno que simultáneamente no depende de nada de lo que se nos ocurra poder reclamar del mundo, sino más bien que emerge de lo que podemos a este traer y aportar. En consecuencia, hemos también recurrentemente dicho de el equilibrio de estos factores y de la sincronía entre la mente y el cuerpo y de el desarrollo de un estilo y forma de vida que sea conducente precisamente al bienestar genuino y duradero. ¿Sí? Bueno, dentro de estos 4 equilibrios, uno que la tradición budista plantea esencial es el equilibrio de la atención. Y enfatiza el hecho de que en nosotros el mismo falla en consecuencia de la influencia que en nosotros ejercen diferentes tipos de obstáculos y oscurecimientos que detonan en nosotros ciertas expresiones de disfuncionalidad en nuestra atención, como lo son, ¿verdad?, los venenos de la lasitud, el veneno de la excitación o la extrema ideación o el diálogo interior, y el veneno del mero desequilibrio de la atención. En buena medida, lo que llamamos lasitud corresponde a lo que la filosofía contemplativa budista plantea como hundimiento mental, pérdida de claridad, sopor o sueño. Y lo que entendemos por la hiperactividad de la atención en buena medida corresponde a lo que la tradición budista entiende por excitación, extrema ideación o el diálogo interior. Y el desequilibrio de la atención se refiere, como también bien lo saben, a esas instancias en las que el individuo puede expresar una actitud de atención y concentración, pero fincada o centrada en una concepción equivocada o una, de alguna manera exacerbada de las cosas, como por ejemplo, podemos atender unipuntualmente los defectos de otros, pero lo hacemos eclipsando sus cualidades y habilidades. ¿Sí? Bien, ahora, sabemos que la atención pierde eficacia, coherencia y continuidad
en consecuencia de la presencia de 10 diferentes obstáculos. De estos 10, 5 corresponden al entrenamiento contemplativo y 5 corresponden a el sendero que conduce al despertar y la iluminación. ¿Sí? Los primeros 5 son o corresponden a lo que llamamos, recordarán Lelo en la lengua tibetana muy apropiadamente, la pereza en sus diferentes formas y expresiones. La pereza de la autodevaluación, la pereza de la hiperactividad, la pereza que nos impide o inhibe hacer de la empresa del Dharma prioritaria en nuestras vidas, ¿verdad? O la expresión más elemental de la misma, que es la mera hueva. ¿Se acuerdan? Eso es la pereza. El segundo de estos obstáculos que afectan al desempeño contemplativo es el desconocer la técnica, ¿verdad?, con la que se pretende desarrollar, cultivar o perfeccionar la coherencia y continuidad de la atención, lo que corresponde a lo que conocemos como el segundo de los 3 entrenamientos, el del samadhi, la cercana aplicación de la atención, y en este contexto, la de la concentración, ¿sí? Y aquí pues tendríamos que seguir la instrucción contemplativa que sería propia de las diferentes técnicas que aprovechamos y empleamos para desarrollar este objetivo. ¿Se entendió eso? Como lo son, por ejemplo, la recolección del respirar, el anapanasati, el anapanasmriti, la práctica de asentar la mente en su estado natural, la práctica de la atención, o las diferentes prácticas, por ejemplo, del estado de generación, el kyerim del Tantra, con las que precisamente pretendemos también desarrollar y cultivar la atención y la concentración, el equilibrio de la atención, la plena funcionalidad de la misma. Y todo esto bajo el marco de ese dictamen elemental que la tradición budista recurrentemente exalta: una mente o conciencia ausente de atención es disfuncional. Y en contraste, ¿qué es lo que le aporta poder y eficacia y funcionalidad a la mente o conciencia? Atención y concentración, ¿sí? Pero no nacemos dotados de esa atención y concentración. Es una cualidad y habilidad que tenemos que cultivar y desarrollar. Y ese es el objetivo del entrenamiento del samadhi. Y el entrenamiento del samadhi opera dentro del contexto del esfuerzo contemplativo, ¿sí? El tercer veneno es el de la lasitud y la excitación. El cuarto veneno es, o se centra en la inhabilidad para aplicar adecuada y prontamente los antídotos que alivian este estado y condición. Y el cuarto y último de estos venenos es la sobreaplicación de esos antídotos. Cuando nosotros continuamos implementándolos de una forma intrusiva, cuando ya no son del todo necesarios, o por lo menos no lo son con esa intensidad, lo cual tiende a fragmentar una vez más a la atención, ¿sí? Y después, nuestra atención sufre en consecuencia de verse expuesta a lo que denominamos los 5 obstáculos a la iluminación. Y los 5 obstáculos a la iluminación son la malicia, la ira, la aversión, la hostilidad, ¿verdad? El segundo de estos obstáculos es la duda aflictiva. El tercero de estos obstáculos es el deseo sensual. Y el cuarto y quinto, una vez más, se replica aquí la lista, la lasitud y la extremediación. ¿Hasta aquí me siguen? Y bueno, evidentemente, dentro del contexto del entrenamiento de la atención, es fundamental trabajar con todos estos diferentes oscurecimientos, conocer cómo contrarrestarlos y familiarizar a la mente con esos antídotos. Al principio tenemos que aplicarlos de una forma como muy voluntariosa, lúcida o consciente, pero poco a poco y a medida en que nos familiarizamos con ellos, la aplicación de los mismos se hace presente dentro del espacio contemplativo con relativa naturalidad y espontaneidad, de tal manera que el individuo ya no tiene que hacer un esfuerzo particular para aplicar estos antídotos, literalmente operan en piloto automático, ¿sí? Y eventualmente, cuando esa situación se corrige, los antídotos dejan de ser propicios y pertinentes y ya no se tienen que aplicar, ¿sí? Cuando el individuo logra la estabilidad de la atención,
Precisamente una cualidad que acompaña ese logro es la libertad de la presencia e influencia de estos antídotos por 24 horas. Ahora, 24 horas de un estado mental unipuntual, ausente de esos obstáculos y dificultades, es un mundanal de tiempo. Especialmente si tenemos presente que cuando nosotros pretendemos emular ese logro, pues nuestra atención se hunde o fragmenta en promedio cada 2 o 3 segundos, ¿no? Entonces, mantener atención unipuntual por 24 horas consecutivas, pues es un logro mayúsculo. Y podrán ustedes imaginar el poderío que le aporta a la mente y cognición. Esa es otra de las razones por las que simultáneamente se dice que cuando la mente arriba ese estado y condición, potencializa de forma radical sus habilidades. Y es en consecuencia de ello que en nosotros emergen cogniciones especiales, que llamamos abhijñas. Jnana quiere decir sabiduría nodal o sabiduría intuitiva, y abhi quiere decir especial o profunda. Entonces, los abhijñas son modalidades particulares de cognición que potencialmente están en todos nosotros presentes, tenemos el gen para ellas, pero no se han actualizado en consecuencia de la ausencia de su primario prerequisito, que es el de la atención unipuntual. Pero cuando el individuo reclama ese estado y condición, automáticamente, ¿verdad?, en este emergen estas exaltadas habilidades de cognición, como lo son el escuchar los mensajes en el viento, como se le describe a la telepatía en la tradición cultural espiritual tibetana. También la capacidad de multiplicarse, ¿verdad? Multiplicar el cuerpo muchas veces, ¿verdad? La capacidad de estar en varios lugares al mismo tiempo, que en la vida moderna sería pues una virtud maravillosa, ¿no? La capacidad de atender a las previas vidas y el karma, tanto propio como de los seres que nos rodean. Eso se llama el ojo divino, ¿sí? Siempre que digo ojo divino, recuerdo cuando era chico y jugaba con mis hermanos, uno de los juegos era siempre bloquearles la tele. ¿Sí? Ponías el cuerpo enfrente de la tele para que el otro no la pudiera ver, ¿sí? Y entonces siempre venía el insulto: quita el cuerpo, buey, quita tu cuerpo de ahí, ¿no? Y entonces venía la réplica que decía, ¿cómo era? El cuerpo del buey es invisible para el ojo de vaca. Algo así, ¿no? Recuerdo. Entonces siempre que hablo del ojo divino como que se me confunde con eso. Pero bueno, la idea es poder ver, atender la multiplicidad de actividades vitales en muchas vidas y el karma que se deriva de las mismas, que nos permite actualizar una comprensión muy profunda y panorámica de nuestra existencia y sus condiciones vitales, ¿no?